Ahí estamos. Sí, ahí sí. Perfecto. Ya, entonces vamos a correr esto más arriba para que... Ahí. Bien. Vamos con la parte de la integración, cosa que ya les hablé en la clase pasada, pero ahora lo vemos un poquito más en detalle. Aquí tenemos acá que con la integración económica se generan efectos entre los países que están haciendo este tipo de integración. Los efectos que son estáticos y los que son dinámicos, ¿ya? Y principalmente eso uno lo puede observar en la parte de unión aduanera, más bien, porque ahí uno le hace más énfasis en ese tipo de integración, ¿ya? Entonces, esto es historia, ¿ya? Historia de cuando comenzó todo, ¿ya? Con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y ese tipo de aspectos, ¿ya? Y que tenemos que ver algo acerca de reducir todas las barreras al libre comercio. Eso es de lo que se trató. Entonces, hubo también el Acuerdo General de Aranceles y Comercio del GATT, y los países se comprometían a ir generando acuerdos que vayan en pos de esta reducción y o eliminación de algunas barreras. ¿Ok? Entonces, vamos a ir ahora más bien a lo que ya les había planteado. Y aquí tenemos algunas cosas de las rondas. Eso va a estar después para ustedes. Y vamos a ir a esto que ya les hablé, ¿ya? La zona de preferencia, la zona del libre comercio, la unión aduanera, el mercado común, la unión económica. Y si queremos agregarle la última etapa, es la unión económica y monetaria, ¿ya? Entonces, tendríamos 5 más la parte completa con la parte monetaria. Entonces, en este esquema de integración, que es la zona de comercio preferencial o zona de preferencia, lo que hacen los países es ir bajando sus barreras, no eliminándolas, y mantienen alguna política independiente con algún tercero, no con el socio, sino con algún tercero, ¿ya? Con el resto del mundo y con el socio, que es lo que van a hacer de rebajas. Entonces, esa es la primera parte, ¿ya? Rebaja parcial de aranceles con el socio, no eliminación, ¿ya? Y mantiene independiente frente a un tercero, como el resto del mundo, que está ahí, ¿ya? Después, que ahí tenemos la rebaja en cada caso, y manteniendo con el resto del mundo una tasa que no tiene por qué ser la misma, ¿ya? Y eso que está aquí con la flecha roja es para que en el fondo que ingrese un producto acá con el 6% y que este tiene un 20%, bueno, le traspase al socio un producto que debiese haberlo adquirido con otra tasa, ¿ya? Entonces, para que esto no ocurra, porque puede provocar distorsiones, hay que ir avanzando. Entonces, hay que ver la regla de origen, ¿ya? Porque con el socio tiene que ser
un producto que esté elaborado con un grado de porcentaje hecho en el país, ¿ya? Y este otro viene completo de fuera, ingresa al otro país y eso provocaría esa distorsión. Por eso es importante esa regla de origen, ¿ya? Entonces, eso puede generar una desviación de comercio, ¿ya? Que en el fondo no es recomendable. En la otra forma de integrarse, que es la zona de libre comercio o área de libre comercio, aquí el avance es que se eliminan las barreras, ¿ya? Ya no hay tasas entre ellos, entre los socios, pero sí mantienen una política independiente con el resto del mundo, ¿ya? Esa es la diferencia con la anterior. Ahora, con la unión aduanera, lo que es el grado de avance con respecto a esta situación es que esta política entre los socios con el resto del mundo es la misma, o sea, un arancel aduanero externo común, no como acá. Entonces, se eliminan los aranceles, que eso ya lo habíamos hecho, ¿ya? Y el arancel externo es el mismo para el tercero, para el resto del mundo, ¿ya? Entonces, ahora no es necesario este concepto de la regla de origen, porque la política es común. Ya no se produciría ese ingreso a un país y que podría haber ingresado al otro con una tasa menor cuando éste le pondría una tasa más alta por esa regla de origen. Entonces, aquí como se elimina esta cláusula, no tiene problema. No se necesita la regla de origen en este caso, con la unión aduanera. Entonces, la única cosa que es común es la parte arancelaria. Nada más que eso. Ya no hay coordinación de otras políticas. Entonces, ahora después de eso, el grado de avance es que se forma el mercado común. Antes de todo esto, antes del mercado común, había restricciones a lo que son los movimientos de factores productivos, ¿ya? Ahora con el mercado común, esto se libera, ¿ya? Se libera para que puedan circular libremente estos factores productivos, capital y trabajo, entre los países que están conformando esta forma de integración, esta cosa que se llama mercado común, ¿ok? Y la Unión Económica le agrega además que hay políticas económicas comunes, ¿ya? Que antes en el mercado común aún no estaban. Ahora el agregado es que hay esta situación de políticas económicas comunes entre los países miembros. ¿Ok? Ese es el esquema en general. Y tenemos algunos ejemplos, ¿ya? Entonces, las materias negociadas, ¿ya? Depende de los acuerdos a los cuales lleguen los países, los productos que están dentro de cada acuerdo. Y de esa forma pueden ir viendo cuánto reducen los aranceles, cuánto los eliminan, y a lo mejor en algunos casos hay eliminaciones programadas en el tiempo, cosas así. Entonces hay una serie de aspectos que uno debe considerar, ¿ya? Que son bastante importantes. Por ejemplo, la propiedad intelectual, ¿ya? Las medidas antidumping, y la parte también relevante, la resolución de conflictos, cuando esto surge. ¿Ok? Vamos con los efectos que se van generando, los estáticos. Creación de comercio, ¿ya?
un efecto estático es creación de comercio, ¿ya? Entonces, se va dando este hecho de la creación de comercio cuando, en el fondo, se ve que después de hacer la integración, el volumen o flujo de comercio se incrementa, ¿ya? ¿Y por qué? Porque los productos que vienen desde el otro país, para los consumidores, se tornan más baratos. O sea, pueden acceder con esos precios que son más bajos, ¿ya? ¿Por qué? Porque sustituyen importaciones y porque se hacen más eficientes. Entonces, esto es un efecto positivo, ¿ya? Hay mayor flujo de comercio. También hay un incremento en la parte exportadora, ¿ya? Porque se reducen todas las barreras, ya no hay barreras, ¿ya? Y también es un efecto que es bastante positivo para los países. Y esta situación uno la puede ver en la parte gráfica con todos los países, el A, B y C, ¿ya? Con tarifa del 20%, antes el país A 100, el país B 108 y el país C 108, ¿ya? ¿Por qué? Porque es el 20%, ¿ya? 1.2. Entonces, después de hacer la integración, B 90 y C 108, si es que el país A y el país B forman la integración, ¿ya? Y mantiene con el tercero el 108, ¿ya? Entre A y B se forma la integración y eso genera... Profe, ese 1.2 ¿de dónde sale? Del 20%, ¿ya? El ¿El 20% 20% de qué? de la arancel, pues, de arancel. Entre los dos países, si hacen la integración A y B, ya, antes era 90 por el 1.2, tanto para A, para B como para C. Pero después que hace la integración A y B, se elimina ese 20% para B. Entonces, baja el precio, ¿ya? De 108 a 90. Y mantiene con el C el 108 porque no ha hecho la integración con Ah, ya. el C, ¿ya? Ahí tenemos entonces la creación de comercio. ¿Por qué? Porque hay acceso a un precio más bajo y eso beneficia al país A, porque el país A es el que está importando, porque el país A tiene un precio de 100 y el B y el C tienen un precio de 90. Pero si hay una tarifa arancelaria de un 20%, el B y el C quedan en 108, lo cual sería un arancel prohibitivo porque más le conviene producir a precio de 100. Pero si hace la integración, el B con el A, el B queda en 90. El A siempre va a importar del B porque tiene más alto el precio y por lo tanto le conviene importarlo del B. Y si hace la integración con el B, bueno, elimina ese 20%, pero sigue manteniendo el 20% con el C. Por lo tanto, ahí está la situación. B queda en 90 y C queda en 108, por lo tanto no conviene traerlo de C, porque se trae del socio, que el socio es a un precio de 90. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. ¿Sí? Ok. La otra situación es la desviación del comercio, ¿ya? Y la desviación del comercio es un efecto que no es positivo, ¿ya? Eso ocurre cuando pasa esta situación, ¿ya? Cuando hay un producto más barato de la fuente abastecedora, alternativa más eficiente, pero que está afecta a una tarifa, un arancel. Y eso genera pérdida de bienestar para el país que está importando, por los efectos que hemos visto anteriormente con la parte negativa para ese país.
Entonces aquí tenemos eso. El país A es el que tiene el precio más alto, el B tiene un precio de 80, el C tiene un precio de 70. Pero si forman la integración A y B, B queda sin ese 20%. O sea, no queda con el 96, queda con 80. Sin embargo, lo más conveniente habría sido hacer la integración con el C, porque tiene un precio menor. ¿Ya? Sin embargo, como se hizo entre A y B, se importa a 80 y no se importaría a 70, porque con el C queda siendo con 84. O sea, ahí está descrita la situación de esta desviación de comercio. ¿Ya? No se eligió el mejor socio. ¿Ya? Podría haber sido el C y quedaría en 70. Sin embargo, se eligió al B y queda en 80. Como está el 20%, queda el C con 84. Y eso es que podría importar de C, pero tiene tarifa. Entonces ahí está esa desviación de comercio. ¿Ok? Entonces, desde un principio se puede saber cuál es el socio más conveniente, viendo los valores de A, B y C, o hay Claro. más Sí, lo factores que que hay que pasa, ver ahí. sí, sí, lo que ocurre es que a veces por algunas razones de índole no netamente comerciales, se elige un socio tal vez no el más barato, ¿ya? Eh, por ¿Más razones, político? claro, puede ser por razones políticas, por razones estratégicas también, ¿ya? Ah, Entonces, pasa eso. Y eso es el efecto de desviación de comercio. Vamos acá con la parte gráfica. Fíjense que tenemos la oferta y la demanda, con lo que hemos visto anteriormente, el precio internacional, el precio con tarifa, y las áreas de pérdida social, que son las que están ahí cachuradas con color. Y aquí está la parte de la recaudación fiscal, y esto es la transferencia de los consumidores a los productores, ¿ya? Es todo lo que hemos visto en la parte arancelaria. Pero ahora vamos a votar esta barrera, ¿ya? Vamos a ver que vamos a hacer un convenio con un socio que tiene un precio más bajo. Por lo tanto, eso beneficia a este país que está importando, porque queda un precio con el socio que está ahí y tenemos las áreas que se pierden. ¿Ya? Esto es lo que estaría ocurriendo con ese hecho de la creación y la división de comercio. Lo que hay que ver es si el efecto de la creación supera al efecto de la desviación o viceversa, para ver si finalmente conviene o no conviene lo que se está haciendo. ¿Ok? Perdón, profe, ¿qué es lo que se tiene que ver? Si el precio de la qué? Que tenemos dos efectos, uno que es la creación de comercio y otro que es la desviación de comercio, que eso lo vimos recientemente Correcto. unas gráficas atrás. Pero resulta que cuando se generan estas dos cosas, ambas, hay que evaluar si el efecto de la creación de comercio es mayor que el efecto de la desviación de comercio para ver si eso realmente conviene, ¿ya? Porque igual se generan esas áreas de pérdidas que en el fondo están provocando disminución de bienestar. Entonces hay que tener presente esas dos cosas. ¿Cuál prevalece sobre la otra? Ahora, si la desviación de comercio genera un efecto más importante que la creación de comercio, bueno, no es conveniente. Si es al revés, sí, ahí conviene. ¿Ok? Entonces, el efecto final no está netamente claro, es algo ambiguo. Por ahí hay que ver ahí cuál prevalece sobre el otro, ¿ya? Porque la variación de bienestar es lo que tenemos que considerar finalmente, ¿ya?
¿Qué pasa con la parte del empleo? ¿Ya? Hay más empleo en el sector que está exportando y menos empleo en el sector que sustituye la importación. Entonces, eso también tenemos que considerarlo porque no siempre vamos a querer que haya desempleo en el país porque estamos importando cosas y estamos haciendo eh, eh, casi quebrar a la industria que está sustituyendo la importación. Entonces, esa es una medida estratégica también que hay que considerarla. Y también hay que ver ahí qué pasa con la balanza comercial, que son las exportaciones menos las importaciones. Ahí tenemos que también ver ese aspecto, ¿ya? La exportación neta. Con los efectos estáticos, ¿ya? Estimaciones, ¿ya? Pueden ser importantes a nivel de cada sector, dependiendo del sector que estemos considerando. Por ejemplo, hay sectores mucho más sensibles que otros. En general, los sectores muy sensibles son los agrícolas, ¿ya? Porque hay sectores que tienen que ser protegidos ante una competencia extranjera y tal vez puede ser incluso desleal. Y eso es cuando hay una situación que aún cuando no se puede probar, pero se sospecha que puede existir dumping, ¿ya? Y eso también es algo que hay que evaluar. Entonces, esto no incluye los productos que no se comercian previo al acuerdo. Hay que ver cuáles son los productos que estamos considerando, ¿ya? Para tener completo el panorama. Y no incluye efectos dinámicos, ¿ya? Entonces, tenemos que ver también otra cosa. Estáticos por un lado, dinámicos por el otro, ¿ya? Vamos con la parte de los efectos dinámicos. Aquí tenemos de nuevo la parte de las economías de escala y alcance, ¿ya? Demanda-oferta, el socio, las pérdidas sociales y fíjense lo que ocurre ahí con estos efectos dinámicos. Si tenemos una rebaja del precio con el socio, ¿ya? Eso genera mayor inversión, ¿ya? Inversión inducida. Se incrementa la competencia entre los países, o sea, ahí tenemos otro efecto más. También hay traspaso de tecnología, ¿ya? Y con conocimiento. Hoy en día ese traspaso es bastante rápido. Entonces, hay mayor competencia, hay mayor inversión, hay aumento de la parte tecnológica, y todo eso son efectos que se van generando y que son buenos. Entonces, hay razones que son pro integración económica, ¿ya? Que facilita el libre comercio, que tengamos acceso a productos que son producidos internamente que pueden ser más caros, ¿ya? Pero hay algunos problemas con la parte multilateral, ¿ya? Hay que mejorar los poderes de negociación en cada caso, ver qué pasa con los conflictos, ¿ya? Y también el incremento en la parte del crecimiento económico de los países, ¿ya? Y ojalá sean lo más parecidos posible para que no tengamos fluctuaciones económicas que sean muy negativas, ¿ya? Son algunas razones pro integración. Hay veces en que ustedes mismos han visto ahí las críticas que hay por toda la apertura comercial que existe en el mundo, ¿ya? También son razones que uno podría arguir con algún argumento destacado que genera algún conflicto, ¿ya? No está todo el mundo de acuerdo en todas las cosas. Entonces, hay que ir evaluando. Entonces, fíjense que con todo eso hay un incremento en el tamaño del mercado, porque ahora los países pueden acceder a mercados más amplios, ¿ya? Y por lo tanto, si yo tengo la infraestructura para poder hacer eso, la aprovecho, ¿ya? Algunos países, por ejemplo,
que tienen muchos acuerdos, los firman, pero resulta que al fin y al cabo no cuentan con la suficiente infraestructura para abastecer de gran manera a todo ese mercado. Entonces no le resulta mucho, aun cuando tenga el acuerdo. Tendría que después invertir más, mejorar las condiciones en todas las empresas, y tener, por ejemplo, vías terrestres y aeropuertos donde puedan confluir todas estas importaciones y exportaciones para así tener provecho, sacarle provecho a todos estos acuerdos. Pero hay veces en que eso no es posible. Las condiciones que uno podría desear en general, ¿ya? No hay algo que sea unánime, pero sí puede haber alguna cosa que uno va viendo que desea que esto ocurre, ¿ya? Para formar estos bloques comerciales. Ven lo que ha pasado en Europa nomás y ahí tienen un ejemplo claro. ¿Ya? Hay que ver la parte arancelaria, el flujo que hay antes de los acuerdos, y si hay proximidad o no. Al final esa cosa de la proximidad a veces ya no es tan relevante, pero también es importante el tamaño de la economía y los niveles de ingreso en cada caso, ¿ya? Los productos internos brutos, ¿ya? Que de alguna forma están ilustrando cómo crecen los países. No el PIB per cápita, porque en realidad es solamente un promedio que no ilustra en forma muy precisa qué tanta diferencia hay entre cada sector. Pero sí, con el Producto Interno Bruto en cada caso, uno puede más o menos establecer esa como indicador. Cuando ustedes hacen estudios de mercado, se fijan en esas cosas, ¿no? Bien, eso en cuanto a lo que son las cosas relativas a la integración económica. ¿Qué es lo que ocurre en realidad? Que cuando uno está realizando esta integración económica, es como devolverse al hecho de cuando tenía tarifas. Entonces, si hay una situación en la cual hace una integración un país con otro y genera efectos que son deseables, como los efectos de creación de comercio, impecable. Y hay que también ver si hay ambos efectos, de creación y o desviación, para así evaluar cuál prevalece sobre el otro y ahí tener el total para ver si es conveniente o no es conveniente. ¿Ok? Entonces, eliminamos barreras y accedemos a los precios a nivel internacional. O, si no eliminamos completamente, reducimos y también hay mejores condiciones para el país que está importando, ¿ya? Y eso genera efectos también del país exportador, porque de alguna forma genera un impacto positivo en ese país, porque también con esta demanda del país importador genera que haya más empleo en ese país, en ese sector productivo, ¿ya? Entonces, son consecuencias bastante positivas en algunos casos para los países que forman las integraciones económicas. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda de esto que estamos ahí conversando? No, profe, ninguna. ¿Está claro? Me parece que esta parte no es tan complicada, sino que uno la observa en la realidad, en cómo opera y con los acuerdos que, por ejemplo, Chile firma con China, con Corea, con Argentina, Brasil, etc. Sí, Chile tiene muchos acuerdos, lo cual, de alguna forma, tiene algún impacto positivo. Lo malo es que no tenemos la suficiente infraestructura para poder aprovecharlo de manera óptima. ¿Ya? ¿Alguien me iba a decir algo? No, profe. No, ahí. Bien.
Entonces, ¿qué nos faltaría por ver finalmente? La parte de la moneda, ¿ya? Cuando ya tenemos la moneda común. Y ahí también tenemos cosas positivas y cosas negativas, ¿ya? Porque cuando ya estamos con el grado de integración máximo, como el caso de la Unión Europea, que tiene el euro, ahí tenemos que ver ahí qué sucedió, qué pasó con los países que hicieron este acuerdo previo a la adopción de la moneda común y post la moneda común, ¿ya? Y eso también dependerá del grado de apertura que tenga cada país en general, ¿ya? Y de cuánta integración tenga cada país. Entonces, eso también es algo que hay que evaluar la conveniencia o no. Y hay cosas que van incrementando tanto las demandas como las ofertas en cada país, en los sectores que están ahí involucrados. ¿Okay? Entonces, esa parte de tener la moneda común no es algo sencillo. Ahí, con mayor razón, los países debiesen tender a ser más iguales, ¿ya? Para no sufrir las consecuencias negativas en estos casos, ¿ya? Porque ahí después tenemos que ver tanto la parte, una vez formada la moneda común, qué pasa con las migraciones entre los países por los salarios que hay en cada caso, ¿ya? En cada sector. Y ahí tenemos las consecuencias que surgen después de eso, con el cierre de fronteras para la migración y cosas así, ¿ya? Cuando ya no se puede absorber más mano de obra de la que ya está en el sector, porque está copada. Entonces, las remuneraciones son también relevantes en cada caso, ¿no? Por eso hay que tener igualdad, ojalá lo más posible, para evitar este tipo de situaciones. ¿Ok? Eso se había mencionado en el modelo HO, de que si se igualan los salarios entre países se evita la emigración, Claro, por ejemplo. sí, puede ser teórico. Claro. Tiende a igualarse, pero en el fenómeno no es exactamente que se igualen, porque siempre va a haber diferencias. Lo que pasa es que, claro, la parte teórica tiende a esa igualación. En el fondo, la teoría dice que se igualan. Lo real no es que se igualen, sino que tienden a tener esa igualación, pero para así evitar que quisieran irse al otro país, ¿ya? Pero eso, como ustedes saben, en la realidad no es tan así. Bien, chicos, chicas, ¿alguna duda con esto que estamos revisando? Aparte de lo que ya hemos visto ahí, son efectos que les voy a subir yo además, fíjense, aparte de la clase y el PPT les voy a subir un par de capítulos cortitos donde pueden ahí también revisar esta parte, ¿ya? La parte de la parte arancelaria y la parte de la integración, con sus efectos correspondientes. ¿Ok? Y creo que hasta ahí podríamos considerar como para la tercera prueba, ¿no? Si quieren que les pase algo más. ¿Qué dicen? Profe, una consulta sobre eso. Sí. Entonces, la clase del lunes se podría dejar para repaso si surgen dudas durante el estudio del fin de semana. La clase del lunes, a ver cuándo es el día 3. Sí, 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 Creo. sí, Porque la prueba sería el 6. el 6, correcto. Sí, la clase del lunes podemos dejar una parte para, para dudas, consultas, sí, ningún problema. ¿Ya? Fresh. Ok. Bien, pues, dejamos Profe, este PPT no está arriba aún, ¿cierto?
Creo que no. Se los voy a subir en todo caso más ratito. Y Ya, les voy a muchas subir, gracias. aparte de esto, les voy a subir la clase, el PPT y lo que dije, los capítulos para consulta de esta tercera prueba. ¿Ok? Que son cortitos, pero por lo menos es un apoyo para complementar. ¿Bien? Y el taller también lo vas a subir hoy día, El ¿cierto? taller, si el taller se lo subo en la tarde, para que con eso tengamos ahí una segunda para el taller. ¿Ok? Ya, muchas gracias. Bien. Nos vemos ¿Profe? entonces. Sí, dígame. La nota del control, del primer control, ¿la tiene? Algunas, no tengo todas, algunas. Ah, ok, Pero profe. están, en Eso. general están buenas, porque como son cosas que ustedes van elaborando y van opinando con alguna base, he visto yo y todas las que he revisado están bastante buenas. Están bastante buenas. Ah, ok, profe. Muchas gracias. Bien, nos vemos entonces el lunes y el lunes vemos la última parte, esta parte de lo que es la parte monetaria, de la unión monetaria, cortita, y dejamos el resto de la clase para dudas y consultas, ¿ok? Ok, profe, muchas gracias. Chao. Bien, hasta el lunes entonces, que estén todos muy bien, buen fin de semana, Chao, profe. chao, 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 profe. chao, 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 que profe, estén bien. gracias. Chao, chao. Profe, cuídese.